19 y el versículo 20. En el nombre de Jesús dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ven, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Demos gloria al Señor. Ya hemos orado. Pueden sentarse cómodos en el nombre del Señor Jesucristo. Y quiero enseñar bajo el tema: no hay opción para regresar. Diga conmigo: no hay opción para volver atrás. El gigante que yo necesitaba. Diga conmigo: no hay opción para volver atrás. El gigante que yo necesitaba. Y quiero compartir con ustedes esta poderosa palabra que Dios me ha dado y ha puesto en mi corazón en esta mañana, porque todavía no son las 12, sigue siendo mañana. Gloria al Señor, ya me queda menos tiempo. Le dije que usted se iba a regalar unos minutos para oír palabra de Dios. Muy rápidamente: Elías era profeta de Jehová el Señor, y le conocemos en la Biblia como el profeta del fuego. Elías decía que descienda fuego del cielo y descendía fuego del cielo. Elías dobló sus rodillas 7 veces para que lloviese después de 3 años y 6 meses, y se levantó una nube como del tamaño de la mano de un hombre, y lo que llovió fue huracaneado. Demos gloria al Señor. Ahora bien, el profeta Elías estaba ya con sus años, y Dios ya lo iba a transportar a otro lugar mejor, que es el cielo. Amén. Pero estando metido en una cueva, encuevado y caminando, tuvo un encuentro con Dios cuando escuchó el silbido apacible de Dios. Y entonces, cuando él pensaba que no había opción, hubo una voz que le dijo: hay 7,000 rodillas que no se han doblado, pero tienes que ir a ungir a Jehú como rey de Israel, y vas a ungir a Eliseo como tu sucesor, como que va a ser profeta en tu lugar. Y Elías estaba claro de que ya el sucesor Jehová Dios lo había declarado y tenía que ir a ungirlo. Mi Biblia dice que él fue a aquel lugar. Pero cuando leemos aquel llamamiento de Eliseo, dice: partiendo él de allí, el profeta Elías, con una misión que Dios le había encomendado, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él ya tenía pues la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Elías lo único que hizo fue echar sobre él su manto. Eso fue todo, no le dijo más nada. Y escucha lo que dice la palabra de Dios. Entonces, dejando en los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. En otras palabras, permítame que yo me despido de mis viejos, y luego te seguiré. Y él le dijo, Elías le responde: ve, vuelve. Y hay una pregunta, el signo de interrogación: ¿qué te he hecho yo? En otras palabras, Elías no había hecho nada. Preguntó: ve, hágalo, pero ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Demos gloria al Señor. Elías solamente echó sobre él su manto, y cuando el manto cayó sobre él, ¿sabe qué sucedió? Dijo: mire, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. En otras palabras, dime la oportunidad de despedirme de mis viejos. Elías dice: ¿qué te he hecho yo? En otras palabras, ¿qué te he dicho? Pero era un llamado de parte de Dios. Y aquí voy a adentrar de lleno la palabra. Escuche esto. ¿Qué hizo Eliseo? Tomó los bueyes
estanteros, ramas, plata, oro, talentos, para obtener, para él trabajar en el arado. Dice la Biblia, hermanos, que agarró el arado y le metió candela y sobre él coció la carne. Le voy a hablar acá a los venezolanos, a los latinos. Se hizo una carne a la llanera con la leña del arado. ¿Me está entendiendo? ¿Sí me entendió? Hizo que carne a la llanera con el arado. Besó a sus padres y siguió al profeta Elías. Y Elías preocupado, bueno, ¿y qué pasó con este? No. Más adelante en el camino le dice, ¿sabe qué? Es necesario que usted se quede, Eliseo, porque Jehová Dios me envió a Betel. ¿Qué? Yo me imagino, permítame esa silla por favor. Yo me imagino a Eliseo que yo me quede. El arado que tanta plata me costó, le metí candela. Los bueyes, los mejores bueyes, los maté y le di comida a la familia y hubo carne a la llanera para todo el mundo. Y discúlpeme la expresión, ¿qué carrizo voy a hacer a casa? ¿Por qué tengo que regresar al pasado? ¿Sabe qué, Elías? Vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré. Porque él sabía que no tenía opción de regresar, lo había quemado todo. Y más adelante Elías le dice, ¿sabes qué? Quédate ahora que Betel, porque Jehová Dios me ha enviado al Jordán. Oye, Elías le estaba como trancando el ministerio al parecer a Eliseo. Pero yo le digo algo, no era que se lo estaba trancando, Dios lo estaba poniendo a prueba. Dios lo estaba poniendo a prueba. Y renueva nuevamente la silla, por favor. Se sienta nuevamente, ya va. Estoy aquí en Betel. Quemé todo en el pasado. Maté los bueyes que tenía. Que yo me quede en Betel. No. Elías sabe. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Amén. Vamos, pues, vamos. Pero cuando llegó allá también otra vuelta. ¿Sabe por qué? A veces Dios levanta a alguien dentro del mismo pueblo que le dice, mire, usted lo que hace es calentar una banca en la iglesia. Estoy hablando del profeta Elías, del hombre del fuego, el varón del fuego. Pero Dios lo estaba usando para levantar y llevar en alto y embellecer el ministerio de Eliseo, el liderazgo de él, porque iba a ser profeta en su lugar. Y alguien en la iglesia te va a decir, tú lo que haces es calentar una banca. Pero usted dice, bueno, pero aquí estoy, es mejor estar a la puerta que estar lejos. ¿Sabe por qué? No nos enfría a los que creemos en Dios, porque a nosotros no nos llamó el pastor Norbert Díaz. Usted no está aquí porque el pastor te invitó o alguien te invitó, sino porque cuando escuchó la voz, llegó el mensaje, sintió el llamado de Dios. Y cuando Dios llama a alguien, cuando Dios se revela a la vida de alguien, suceden cosas sobrenaturales. Cuando Dios se revela a mi vida, aunque alguien diga, usted no sirve para esto, quédate en el camino, vuelve a mirar atrás. Usted dice, no. Hay una historia que la mujer de lo miró atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Hay una historia que dice que Eliseo quemó todo para que no tener excusa en el camino, con visión del reino, de volver al pasado. Por eso, amados hermanos y amigos, nunca el futuro nace en tu vida hasta que no quemes el pasado y muera en tu vida. No podemos estar en la iglesia sirviendo a Dios y enamorados del mundo. No. Si usted se enamora de Jesucristo, si usted se enamora de Dios, mire, usted le mete candela a su pasado, ¿sabe qué va a suceder? Usted sabe que no hay opción de regresar, que en este camino que estamos andando es camino que nos lleva al cielo. Jesús es el camino que nos lleva al cielo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando alguien quema el pasado, cuando alguien quema lo que quedó atrás, sabe que no tiene opción de regresar. Y fue lo que el varón de Dios hizo. No voy a tener ni una mínima opción de volver atrás. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a volver atrás si el mundo y sus deseos pasan, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre? ¿Qué nos puede ofrecer el mundo? El enemigo se levanta un poquito, después te tira al suelo, te pisotea y se pone en burla. Eliseo estaba conectado con el cielo, no era Elías. Si Elías lo hubiera llamado, mire, Eliseo se regresa a la primera. Imagínese usted que sacan dos a visitar a alguien y que de camino el otro le diga, mire, ¿sabe qué esto? Llegó a la pizzería cerca y
Vaya la cuña, la redundancia, llegó a la cueva Burger. Y cuando está cerca y ese olor, entonces dicen, le digo a Gabriel, váyase para la casa, chamo, regrésese. Cualquier persona se regresa. Pero ¿sabe qué? Eliseo dijo, yo voy a ir hasta lo último, porque yo sentí un llamado de arriba y yo no tengo nada que volver a hacer atrás. Yo no tengo ningún motivo así para regresar al pasado. Le dice Elías, tenemos que pasar el Jordán. Dijo, pasaremos juntos, porque vive que o vive tu alma, yo no te voy a dejar. Amén. Cuando llegaron al otro lado, había sido probado 3, 4 veces. Le dijo, ahora pídame lo que tú quieras. Dijo, una doble porción de tu espíritu apenas. Amén. ¿Qué? Según la historia, Elías había hecho 7 milagros de parte de Jehová el Señor. Y él pidió una doble porción cuando vino un torbellino y fue apartado del cielo Elías. La Biblia dice que él mirando hacia arriba, un manto descendía. Y él agarró el manto de Elías y se lo echó al hombre y regresó. Cuando llegó al Jordán, dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Golpeó las aguas y se abrieron y pasó. Escuche esto, la iglesia tiene ese manto y es el don, es el poder, es la autoridad, es la gloria, la chequina de Dios, es la presencia de Dios. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Los problemas tienen que abrir paso, las circunstancias tienen que abrir paso, porque hemos renunciado al mundo y hemos muerto al pecado y vivimos según Dios para la gloria y gloria de su nombre. Pero cuando alguien es probado una y otra vez, ¿sabe qué sucedió? Que cuando él iba de regreso, Eliseo ya era un anciano. Los jóvenes salieron del campo y comenzaron a burlarse de la calma de Eliseo. Sube, calma, sube. Y dice que él los miró y dio una palabra. Y salieron osos del campo y los devoraron. Cuando alguien se burla de alguien que tiene la unción de Dios, cuando alguien se burla de alguien que por las circunstancias han tratado de frenarlo, pero él sigue caminando y algo lo frena y él sigue caminando, hay una unción, hay una doble porción sobre su vida. Cuando alguien se quiere burlar de él, va a ser destruido, va a ser destrozado, porque Dios pelea por sus hijos, aleluya. Porque aunque más al pueblo de Dios los humillaban, ellos más se multiplicaban. Opción de regresar atrás. Nuestra única opción se llama Jesucristo, es el cielo. Demos gloria a Dios. A lo que voy es que si usted no quema el pasado, va a haber algo enamorado que te va a hacer volver al pasado. Si usted no termina esa relación con el diablo que tienes y se enfoca en el cielo, en tu salvación, en tu vida, en tu familia, va a tener motivos para regresar y volver atrás. Pero cuando rompe toda relación con el enemigo y quema el pasado, sabe que tu única opción es el cielo. Y sabe que aunque alguien se levante en el camino y le dice, mira, quédate, usted le dice, yo voy a continuar, yo sé en quién he creído. Voy para 26 años predicando este evangelio de Jesucristo como pastor, algunos casi 29 años predicando en la iglesia y a las almas. Y quiero decirle que no es la primera vez ni la última. Me he encontrado personas que me dicen, ¿y usted todavía es pastor? ¿Usted todavía sigue predicando? Porque me conocieron cuando tenía propiedades y trabajaba, me gustaba mucho el comercio. Pero quiero decirle algo. He decidido seguir a Cristo. Y cuando mucha gente me dice, usted no puede, yo le digo, el espíritu que yo he recibido y que tiene la iglesia, el espíritu que Dios nos ha dado, es un espíritu de poder. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Lo que quiere decir esta palabra, hermano, que si quemamos el pasado, aunque alguien nos dice, quédese aquí, regrese a casa, usted dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo nos vamos a regresar al pasado? ¿Cómo vamos a dejar esta salvación? ¿Cómo vamos a descuidar esta salvación tan grande? Pablo dice, el apóstol dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por eso fue que Eliseo, cuando sintió el llamado de Jehová Dios, quemó todo, mató todo el pasado. Y renunció al pasado y besó a sus padres para seguir un llamado de Jehová el Señor.
Y fue el profeta que, según la historia, había hecho 13 milagros en vida, pero pidió la doble porción, y aún muertos sus huesos siguieron haciendo milagros. Un muerto lo tiraron, hermanos. Llevaban a enterrar a un hombre, y una banda de los Gabaonitas venían, y cuando lo llevaban a enterrar y sintieron miedo porque eran sus enemigos, lo tiraron al difunto. Y dice la Biblia que el difunto cayó arriba de los huesos de Eliseo. Y los huesos ya secos de Eliseo hizo que el espíritu del muerto se incorporara en él. Porque Dios cumple su palabra y nos guiará aún más allá de la muerte. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra, por el poder de su palabra, permanece para siempre. Por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Aleluya, demos gloria al Señor. Denle ofrenda de aplausos al que vive. La clave está en quemar el pasado para que no haya excusa de regresar. Amén. Diga conmigo, no hay excusa de volver atrás. Pero hay que meterle candela a ese pasado. Hay que quemarlo en el nombre de Jesucristo. Sabe que voy rápidamente, el tiempo apremia. Hay una escritura que quiero compartir con ustedes. Diga conmigo, el gigante que yo necesitaba. Primera de Samuel, el capítulo 16 de Primera de Samuel, el versículo 17. Samuel 16, 17 dice de la siguiente manera: y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráemelo, porque el rey Saúl lo atormentaba un espíritu humano de parte de Jehová. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Demos gloria al Señor. Ahora, el siervo, ¿usted ha encontrado en la historia que David fue a la guerra y estaba peleando en la guerra? No. Usted no encuentra en la historia antes de aquí que David era un guerrero, nada. Pero escucha lo que dice el siervo. Entonces uno de los criados, los criados, respondió diciendo al rey Saúl: he aquí, yo he visto a uno, hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar el arpa, es decir, es arpista, es músico, es cantor, es salmista, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. ¿Dónde ha encontrado usted a David peleando antes de aquí? Y hombre de guerra, demos gloria a Dios. Prudente en sus palabras. Es que la prudencia nos hace sentir hombres de guerra. Prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová Dios está con él. Y él toca bien el arpa. Escuche esto: cuando un multimillonario busca a alguien para que toque y cante, ¿usted cree que eso es de gratis? ¿Usted ha escuchado por lo menos de que mafiosos que ya han muerto buscan cantantes famosos y hacen fiesta privada? ¿Ha escuchado usted eso? Eso se ve, después se cuelan, se filtran por las redes sociales, porque hoy en día no hay nada oculto. La Biblia lo dice, todo tiene que salir a la luz. Y cantantes que usted no se imagina. Yo una vez me enteré de que, ¿cuántos conocieron al Vicente Fernández, Antonio Aguilar? Yo lo miraba en la plaza de San Cristóbal cantando, en las ferias, en muchas partes de Manizales, Colombia, en muchas partes de aquí en Sudamérica, México, y para de contar, en fincas de personas de conocidos, cantando. ¿Para qué? Sí, había moneda y los traían en aviones privados y cantaban allí. Me decían: no puede ser, no es posible. Escuche esto: ¿usted cree que el rey mandó a buscar a David así de gratis? No. David sabía ganarse la papa tocando el arpa y cantando. David le gustaba el dinero. David era un hombre que tenía una visión extraordinaria. Pero él era un pastor de ovejas. Tanto sería, hermanos, que uno de los criados del rey lo había escuchado hablar y lo había escuchado tocar. ¿Quién sabe a dónde? Pero lo escuchó tocar en un parrandón. Porque cuando este hombre dice: es prudente en sus palabras, es hombre de guerra, es hermoso,
hermoso, es rubio, es de hermoso parecer, es un gladiador, pues. El rey dijo, vaya, busquen al hijo de Isaí, el pastor de ovejas, búsquenlo. David dijo, me llegó la opción, me llegó la chambita para el fin de semana. Se despuntó la arpita al hombre y se fue a tocar. Y escuche esto, la gracia de Dios estaba con él. La gracia de Dios estaba con él. ¿Sabe por qué? Porque antes de eso había surgido algo. Había sido derramada una unción sobrenatural sobre la vida de él. Samuel, el sacerdote y profeta, había derramado un aceite de poder y lo había ungido como rey. Y escuche esto. Él tocó cierto tiempo, se hizo muy amigo allí de la casa del rey y volvió a pastorear las ovejas. Pero lo que voy acá rápidamente es a lo siguiente. Comenzó la guerra tensa contra los filisteos. Se levantó un paladín filisteo, según la Biblia, hermanos, y según Reyes capítulo, vamos al libro de Reyes en este momento, 17, Reyes 17, el versículo 12 de Reyes 17, se levantó un hombre filisteo muy grande, un gigante, llamado Goliat. Y este hombre era tan fuerte que tenía los escuadrones de Israel temblando, asustados. Y 3 hermanos de David eran hombres hermanos que estaban también en la guerra. Primero de Samuel 17 dice, y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 pesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, es decir, están bien de salud, y toma prendas de ellos. En otras palabras, era la señal si estaban vivos, no era un videíto, no, era una prenda para decirle, mire, está vivo mi hermano. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elam, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga. En otras palabras, llevaba en esa mochila queso, panes y para de contar, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, daba el grito de combate y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos y el ejército frente a ejército. Entonces David dijo lo siguiente, escuche esto, en el versículo 25 rápidamente, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido para provocar a Israel? Al que le venciere, el rey le enriquecerá de gran manera, lo va a enriquecer con grandes riquezas y le dará a su hija y examinará, en otras palabras, exonerará de tributos a la casa de su padre en Israel. Escuche esto. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿quién era el hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios, del Dios viviente? Escucha lo que dice la palabra de Dios. Uno de los hermanos de David que estaban en la guerra, dice, eran los siguientes. Escuche esto. Uno de sus 3 hermanos mayores estaban en la guerra, Eliab y los otros 2. Y cuando ellos vieron a David, dijeron, ¿para qué has venido acá? Usted lo conocemos, usted ha venido a ver la pelea, a ver la batalla, porque sabía que David estaba en la jugada. Pero él la mochila que cargaba los quesos y la comía para sus hermanos, se la dio al jefe de miles y le dijo, mira, aquí está ese saco. En otras palabras, ¿usted le tiene miedo a ese gigante? Claro, ninguno se levanta para pelear contra él. El Goliat es más alto que todos. La Biblia dice que los hombres del rey Saúl, el rey de Israel, sobrepasaban los hombros del pueblo y era más alto, algunos 45 centímetros más alto aún que el rey Saúl. ¿Y sabe qué me llama la atención? Es que David dijo, que yo vuelva allá atrás al pasado, que yo vuelva a seguir cargando quesitos y traerle a mis hermanos, si tienen miedo para enfrentar al gigante, esta es mi oportunidad.
¿Y sabe qué dice, qué hizo el rey David? Se le acercó un grupo y le dice: mira, ¿qué está dando el rey para el que mate al gigante? ¿Cómo es el cuento? ¿Qué da el rey? La hija. La hija del rey, la princesa. La princesa. La princesa, seguro. Y ve la princesa. Hermano, según la historia era hermosa. La hija del rey. Seguro la hija del rey. Seguro. Que yo vuelva. La princesa. Había otro grupo por allá hablando de la guerra. Que mata al rey al que venciera al gigante. ¿Qué están dando? Mire, David, ¿cómo es la vuelta? Aquí, ¿cómo es la vuelta? Riquezas y le exonerarán de sus impuestos. ¿A quiénes? ¿A la familia o qué? Sí. ¿Y qué más? ¿Oro, plata? ¿Qué más van a dar? Riquezas. Daría de riqueza a su familia y la casa. Mi papá, el viejo Isaí, dice la Biblia que estaba viejito. No va a pagar más impuestos porque la casa de mi padre va a ser exonerado de impuestos. Va a haber plata, no le van a cobrar impuestos a mis padres, a mi familia. La princesa, voy a vivir en el palacio. El yerno del rey, con plata, con buenos vestidos. ¿Dónde está Saúl? Saúl se fue del rey. Mire, hay un secreto que casi nadie se lo dice a usted. Y todos leemos la historia. Pero el criado del rey Saúl le dijo a Saúl lo siguiente: él es hombre de guerra, es prudente en sus palabras, tiene hermoso parecer, toca el arpa, es salmista, es cantor, porque él se la rebuscaba cantando y tocando también. Y escuche esto. Se va y le cuenta un secreto. Mire, David le contó un secreto al rey que muchos no saben. ¿Y cómo fue? Mi señor el rey, no hay quien pelee, no, tu siervo peleará con él. ¿Qué le dijo Saúl? Como un león o como un oso que he derribado, si lo derribaría ese gigante. Aleluya, escuche eso. Se destapó la olla. El mismo David fue el que dijo: mire, yo cuando el oso y el león llegan a devorar las ovejas, el rebaño que yo pastoreo, lo mato. He matado ya varios leones, varios osos, y este incircunciso no es mayor que uno de ellos, también me lo voy a echar al pico, en otras palabras. ¿Qué? Mire, nadie conocía esa historia secreta. Hay historias de nosotros que solamente las conoce usted y Dios. Solo Dios sabe cuántos gigantes, cuántos leones, cuántos osos han llegado a devorar tu vida y usted los ha destruido, los ha derrotado. Y eso solamente es tu secreto con Dios, ni más nadie lo sabe. Y cuando él comienza a hablar de esta manera, le dice el rey Saúl: póngase pues mi vestidura, mi ropa. Y cuando se puso, él nunca se había puesto un traje de guerra. No pudo andar con eso. Porque es que no podemos andar con investidura de otro. No podemos andar con oraciones emprestadas. No podemos andar con que alguien nos vive empujando. Dios nos llamó. Y cuando Dios llama a alguien es porque Eliseo dijo: yo no vuelvo atrás, porque para qué el arado los quemé, los bueyes los sacrifiqué. No hay opción para volver atrás. Y David dijo: este es el gigante que yo necesitaba para llegar y que el propósito de Jehová Dios se cumpla en mi vida. ¿Sabe, iglesia? A veces miramos los problemas como lo peor que nos puede pasar. A veces tenemos gigantes como de economía. Echamos el dinero en bolsillo roto y nada, como que no nos alcanza. Tenemos gigantes que usted cree que nuestras oraciones en vez de subir rebotan. Tenemos gigantes a veces que estamos peleando, como dijo el apóstol, golpeando nuestro propio cuerpo. Y a veces decimos: ¿por qué estos gigantes? Todo Israel estaba totalmente traumado con él. Pero alguien que había recibido una unción sobre su cabeza dijo: esto es lo que yo necesito. He luchado tanto, he peleado en secreto que ni papá, ni mamá, ni mis hermanos saben quién verdaderamente soy yo. Pero esta oportunidad es que me va a llevar al reino. ¿Sabe por qué? Porque hay una unción derramada sobre su cabeza. Porque las glorias postreras, iglesia,
que son aún mayores que las primeras, porque lo que viene es grande. Escuche esto, iglesia, ya vamos a terminar. Cuando él no puede andar con la vestidura del rey Saúl y fue a enfrentarlo, sus hermanos todo lo impuriaban, le decían: ¿cómo vas a pelear? Querían impedirlo, pero no sabían quién verdaderamente era él. La gente se equivoca con nosotros y la gente juzga según ellos. A mí la gente me puede juzgar según piensan ellos, a usted te pueden juzgar según piensan ellos, pero una cosa es lo que alguien piensa, otra cosa es tu relación, tu integridad con Dios. Y David le dice lo siguiente: denle esa ofrenda de aplausos al que vive en este momento. David le dice lo siguiente: mi rey, no se preocupe, usted tranquilo, yo voy por tu hija, usted va a ser mi suegro, yo voy porque mi familia va a ser exonerada. Esto representa que cuando usted le entrega su vida a Cristo y se enfrenta a gigantes, hay una gloria que se va a derramar en su casa tarde que temprano. Dios no retarda sus promesas, Dios es fiel, Dios cumple. Y le dice a sus hermanos que no se preocupe, es que no soy yo, es que yo voy a hacer el nombre de Jehová. Yo voy a hacer el nombre de Jehová. Alguien te va a decir: el gigante que yo tengo enfrente mío es que soy muy tóxico, es que soy muy tóxica, es que soy muy celosa, es el adulterio, la fornicación, es un gigante que no me deja andar. Pero cuando usted dice: es que yo voy a enfrentarlo en el nombre de Jehová, esta es mi oportunidad, esta es mi oportunidad de levantar mi cabeza, esta es mi oportunidad de asumir mi responsabilidad. Yo le he creído a un Dios grande. Si Dios peleará por mí, Él es el que va delante mío. No importa la circunstancia, que te quede frustrado en el camino. Alguien en la iglesia te va a decir: no vuelvas a la iglesia, quédate frustrado, no vuelvas a predicar y a dirigir. Yo diga a la gente, usted diga: no me llamó usted, me llamó Jesucristo, el que derramó su sangre en la cruz por mí, el que derramó su sangre preciosa por mí. El herido fue por nuestros pecados, herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y le tuvimos por herido de Dios, por abatido. Él peleará y vosotros estaréis confiados. Escuchen esto, iglesia. La gran mayoría, póngase sobre sus pies. La gran mayoría de los judíos, hebreos, israelitas, apostaban al fracaso. Y sus mismos hermanos creían en lo que él podía hacer. A veces nuestra familia cree que nosotros no podemos. Pero David dijo: que yo vuelva a cargar esa mochilita con los quesitos y cargar. No, yo no nací para esto, yo nací fue con visión de reino. Usted no nació para seguir cargando esa maleta de adulterio, de pecado, de fornicación, de mentira, de engaño. No. Dios nos creó con un propósito. Tenemos visión de reino. Cuando tú lees el pan, dice: retén lo que tienes para que otro no tome tu corona. Dios nos ha coronado de favores y de misericordias. No hay por qué volver atrás. El mundo quiere dar paz a las personas, pero es pasajera. El dinero no puede llenar el vacío de tu corazón. Pero el bendito Jesús de Nazaret, mire, está con nosotros como poderoso gigante. Quiero decir esto: se van a levantar gigantes todos los días en nuestro tiempo. Pero si tú crees que es tu opción de muerte y que se acabó todo cuando los enfrenten, así va a ser. Pero bendito sea el nombre de Dios cuando alguien cree que es su oportunidad. Todos necesitamos un gigante para vencerlo. Porque el cristiano, mi Biblia dice que debe de ser probado como el oro fino. Porque bien bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya sobrevivido a tantas cosas, a tantas críticas, a tanta chismografía, a tantos fracasos, a tantas cosas que ha tenido que cargar en su mochila, entonces recibirán la corona de vida que Dios tiene para los que le
hermoso día. Escucha esto, iglesia. El Espíritu Santo me estaba incomodando hace 15 días a predicar. Por la gracia de Dios, los que me conocen saben que amo esto y vivo para esto. Y le dije, Señor, ¿qué mensaje voy a predicar? Y Dios me estaba incomodando para que enseñara esta palabra en esta mañana. Y yo quiero invitar a alguien que esté enfrente de un gigante, que venga a este altar y le diga al gigante: póngase en el nombre de Jesucristo. No voy solo, no voy con mis fuerzas, pero voy con visión de reino. Yo invito a alguien que venga a este altar y doblegue su orgullo, su altivez en este altar, doble su rodilla y diga: Señor, no puedo regresar al pasado porque lo voy a quemar hoy en tu presencia. Alguien siente venir a este altar a decirle: Señor, gigante que se me aparezca en el camino, lo voy a derribar en tu nombre. Yo invito a alguien que venga a este altar, bautizado o no bautizado,